Pues Señor, te damos gracias porque tú eres misericordioso y bueno y nos extiendes tu palabra el día de hoy también. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele todas las cosas que nos has dejado escritas en tu libro y que nos capacites y nos guíes a practicar esas cosas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues estamos en este libro de Levítico, ya en la segunda parte de este libro. Está bien bonito, ¿verdad? Hemos visto cómo la primera sección hablaba de los sistemas sacrificiales y rituales externos. Y en esa segunda sección sigue hablando de lo mismo, pero ahora se enfoca acerca del sistema de sacerdocio, ¿no? Entonces, Dios había dado instrucciones muy específicas acerca de cómo debía llevarse a cabo el sacerdocio del capítulo número 1 al 7, ¿verdad? Y Moisés consagró a Aarón y a sus hijos, y ellos, gracias a Dios, comenzaron muy bien en el capítulo número 9, ¿verdad? Pero todo iba bien hasta que sucedió Levítico número 10. Leamos en el verso número 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué dice? Fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Exactamente. Todo iba bien hasta que sucedió este acontecimiento tan trágico en la vida de la familia de Aarón, el sacerdote, los que estaban comenzando el servicio dentro del tabernáculo. En el verso número 1 dice que fueron Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón, tenían más, por eso más adelante sigue Eleazar e Itamar, pero ellos dos eran pues dos que estaban ahí también sirviendo, y dice que ofrecieron fuego extraño. Exactamente no se explica con detalle cuál fue el error, pero pudieron haber diversas causas, al menos 5 o a lo mejor más, pero déjame proponerte estas 5. Número 1, se atribuyeron una tarea que no debían llevar a cabo. Se atribuyeron una tarea que no debían llevar a cabo. Verás, ciertamente el incienso debía ofrecerse cada mañana, pero Éxodo 30, que échale un vistazo en casa, pero Éxodo 30, verso 7, dice que Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Pero aquí vemos a Nadab y Abiú haciendo esta tarea. Es muy probable que lo hayan hecho ellos en el lugar de Aarón. ¿Cuál fue el motivo de hacer algo así? ¿Por qué alguien haría algo que no le corresponde hacer dentro del tabernáculo? Pues las razones pudieron haber sido muchas y pudiéramos llegar a especular al respecto. Pero pues, ponte a pensar, no vamos a profundizar en eso, pero pudo haber sido orgullo. Pensar que ellos podían hacer eso, aún sin ser el sumo sacerdote. A lo mejor tenían tan alto concepto de sí mismos que simplemente se atrevieron a hacer eso que solamente le correspondía a un hombre. O también pudo haber sido celos. Dijeron: no, nuestro papá no solamente él puede, yo también puedo, y también quisieron hacerlo. O a lo mejor fue codicia, anhelaron hacer algo que no les había sido dado. O también impaciencia, es como, híjole, pues no lo está haciendo papá, se le está pasando o algo, y a lo mejor se apresuraron a hacerlo, como sea. Hay muchas probables motivaciones, no se sabe en realidad, pero lo importante es que hicieron algo que no les correspondía.
Ahora, otra segunda razón probable es lo siguiente: ofrecer un incienso con una composición distinta a la que el Señor mandó o añadirle algún componente. Eso pudo haber sido otra razón. Eso pudo haber sido un fuego extraño. Es decir, lo hicieron a su manera y no a la manera de Dios. En Éxodo 30, que te decía que lo checaras en casa, describe la preparación del incienso aromático que se debía ofrecer al Señor. Lo estudiamos cuando estudiamos Éxodo, ¿te acuerdas? En el capítulo 30, verso 34, dice que debía hacerse de especies aromáticas, estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. Y no podía hacerse de otra manera. Era exactamente como Dios lo mandó a hacer. En el verso número 37 y 38 también decía que no se debía hacer otro según su composición. Era única esa composición y no podía usarse para ningún motivo personal. En el verso 9 dice que no se debía poner de otro tipo de incienso sobre el altar del incienso. Había muchas especificaciones acerca del incienso, importantes, que trataban de mostrar al pueblo que el Dios al que están adorando es un Dios santo. Así, al no darle la importancia a los componentes o a las formas de ofrecerlo, están menospreciando la santidad de Dios. Entonces, es una segunda razón probable, ¿no? El fuego extraño cambiaron los componentes. Número 3, la frase delante de Dios que observamos en Levítico capítulo 10, verso número 1, dice que ofrecieron fuego delante de Jehová, sugiere que pudieran haber traspasado el velo del lugar santísimo, porque había dos lugares en el tabernáculo: el lugar santo, que es el lugar donde estaba la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, ¿no? Y había una parte más al fondo, que es el lugar santísimo, que tenía un velo, porque no podías pasar a ese lugar, tenía un velo para separarlo del lugar santo, y a ese lugar solamente podía entrar Aarón una vez al año para derramar la sangre sobre el propiciatorio y expiar el pecado del pueblo. Solamente Aarón. Pero cuando dice que delante de Dios lo ofrecieron, probablemente entraron detrás de ese velo a un lugar que no se les permitía entrar. Pero de igual manera, si fue así, pues es demasiado orgullo pensar que ellos pudieran hacerlo cuando Dios había mandado algo tan estricto a Aarón. Ok. Otra razón, la cuarta: encender un fuego extraño pudo haber sido encender un fuego propio. Vimos cómo Dios consumió el holocausto en el capítulo número 9. Él fue el que consumió esa ofrenda que le estaban dando los hijos de Israel. Pero aquí parece ser que más bien para ellos no era como importante el hecho de si Dios lo encendió o no, o lo quemó o no. Ellos podían hacerlo también. Algunos piensan que es probablemente eso. No les importó la forma en cómo lo hicieron. Ofrecieron eso con un fuego pues propio. Algunos piensan que lo que hicieron, lo hicieron bajo el efecto del alcohol, y yo también lo leí muy claramente en el verso número 9, porque en el verso número 9 que vamos a leer ahorita, Dios mismo, después de que mueren sus hijos, de inmediato le da esa instrucción. En el verso número 9 le dice: no bebas ni vino ni sidra cuando entres al tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que no mueras. A mí se me hizo demasiada casualidad. Ahora, eso es algo que pudo haber sido probable también. Y si es así, obviamente entraron sin reverencia, sin respeto y sin temor de Dios al tabernáculo a servir a Dios. Entonces, como sea, menospreciaron la santidad de Dios al entrar bajo los sutiles y mortales efectos del alcohol. Bueno, en el verso número 2, continuando con el tema, entonces, probablemente son 5 razones o 5 cosas que significa esto de fuego extraño, ¿ok? Pero en el verso número 2, ¿qué pasó? Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, más adelante vamos a ver cómo los que murieron fueron ellos, pero sus túnicas aún todavía estaban como para cargarlos. Entonces significa que no se quemaron. Lo que se quemaron fueron ellos. Dios hizo un juicio exactamente sobre ellos. Ahora, para Nadab y Abiú, ellos, a lo mejor en su mente o en su corazón, era simplemente un fuego para Dios. Vamos a ofrecer esto para Dios. Una ofrenda de olor grato, incienso aromático, ¿no? Pero aquí en el verso número 2 dice todo lo contrario. Para Dios esto era más bien un olor desagradable, era un
fuego extraño, un insulto de hecho, digno de juicio. Y aunque nadie lo viera, Dios vio eso que sucedió. Él sabe exactamente lo que sucedió. En el verso número 3 dice también que Moisés se acordó de lo que había dicho Dios. Dios había dicho, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dios santificó a su pueblo. Eso es algo que estamos viendo en Levítico, lo santifica a través de rituales y todo. Desde antes, desde que se apareció a ellos en Éxodo, Él ya los había santificado, apartado para sí a través de la sangre del cordero, de la cual tomaron y pusieron sobre los dinteles de sus puertas, ¿se acuerdan? Los santificó y los apartó y los salvó de Egipto desde ahí, pero los continuaba santificando cada vez. Pero aquí hay algo importante. El pueblo también debía de santificar a Dios, es decir, reconocer su santidad y reverenciarlo como su Dios, santo, santo, santo. Entonces, eso es lo que recordó a Moisés, dijo, claro, nosotros debimos haber reconocido a Dios como lo más importante, lo más sagrado, y no lo hicimos. Y algo importante que está en el texto, después de eso, Aarón cayó. O sea, es como Moisés hablando a Aarón estas cosas, diciéndole a Aarón, su hermano, Aarón, ¿te acuerdas que lo más importante siempre tiene que ser Dios? Eso es lo que nos había dicho desde hace tiempo atrás. Y entonces, la forma en cómo contestó Aarón fue gloriosa, en verdad, porque a pesar de todo el dolor que sentía con sus hijos, o sea, ponte tus zapatos, que de repente Dios tome a alguno de tus hijos, esa idea no es nada fácil de poder asimilar. Pero de pronto Aarón escucha las palabras de Moisés y calla. Es decir, aunque los amaba, Aarón al final reconoció la falta de sus hijos. No excusó a sus hijos, no defendió a sus hijos, no fue como un papá gallino, ¿no? Ya sabes, ¿no? Papá gallo, pues, ¿no? No me toquen aquí a mis hijos porque no sé qué, no, y ellos son inocentes y buenos y no hacen nada malo. No, él no hizo eso. Él reconoció la falta de su hijo cuando se equivocaron. Y también reconoció otra cosa, que el castigo de Dios es justo. Y por eso dijo, sí es cierto. Antes que mis hijos, que yo los amo a Dios. Está Dios sobre todas las cosas, ¿no? En el verso 4 y 5, perdón, dice también que lo sacaron del campamento. Y eso significa que quien no reconociera la santidad de Dios tendría el mismo destino, ¿no? Sería sacado también fuera del campamento. Ahora, en el verso número 6 y 7, ahí al final simplemente comenta que Aarón y sus hijos no podían manifestar públicamente su dolor por la muerte de sus hijos, de sus familiares, porque lo que realmente era importante no era eso. Lo que debía dolerles al pueblo es el hecho de que han ofendido a su Dios. Y por eso les manda esto, le dice, no puedes descubrirte tu cabeza, es decir, no puedes andar despeinado, desaliñado, no puedes andar así. Es generalmente como andaba una persona que perdía un ser querido. Creo que el día de hoy es lo que menos te importa cuando pierdes un ser querido, estar peinado, ¿no? O sea, ¿eso qué? ¿Verdad? Pero ellos no podían estar desaliñados delante de la congregación y también no podían rasgar sus vestidos en señal de duelo. Es algo común, era una señal de aflicción externa, una señal de aflicción profunda, externa, que se hacía para que todos se dieran cuenta, ay, sí, está doliéndose por su muerto, ¿no? Pero ellos no podían hacer eso. Si Aarón hubiera hecho estas señales de luto externas, el pueblo se podría confundir pensando que lo más trágico era la muerte de sus hijos. Y aquí entonces podría sugerir que el culpable es Dios. Es un tema serio. Pero más bien, debía mantenerse así, de pie, alineado, ¿no? Peinado, vestido, para así mostrar que lo más importante no es el hecho de que sus hijos murieran, sino la honra de Dios, el honor a Dios sobre todas las cosas. Así que los sacerdotes tampoco podían salir del tabernáculo, entonces también era como un poco como, no, o sea, te duele, quieres llorar tu pena, pero no puedes y tampoco puedes salir del tabernáculo.
Entonces, imagínate estar en sus zapatos, era una instrucción realmente difícil. No podían salir del tabernáculo porque habían sido escogidos para estar en la presencia de Dios perpetuamente. Eso ocurrió cuando les derramaron el aceite y los ungieron a ellos. Pero por el dolor podrían estar tentados a hacerlo, a salir corriendo del tabernáculo. Y al hacerlo estarían despreciando el llamado santo de Dios, estarían desobedeciendo a Dios, estarían dando un mal testimonio o ejemplo delante de la congregación y estarían provocándola a rebelarse a Dios, contra Dios. Entonces, si lo hacían, había una consecuencia: morirían. Aparte, fuera de Dios, pues nada podemos hacer, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo: apartados de Dios, nada podemos hacer. No tenemos ni siquiera vida. Es como este pámpano que está pegado a la vid. Si se aparta de la vid, muere. Así también, si ellos se apartan de Dios, mueren. No podían alejarse de Dios, pero aparte no solamente que no pudieran, es que es una necesidad de estar cerca de Dios. Y entonces también ellos se quedaron. Y si te das cuenta, dice en el verso 7, hicieron conforme al dicho de Moisés. Yo lo que entiendo es que Aarón y sus hijos sí entendían una cosa: Dios es lo más importante y necesitamos a Dios. Y este es el mejor lugar donde podemos estar en el momento de mayor dolor. Y es en Él en donde podemos encontrar consuelo en el momento de mayor dolor. Y necesitamos tener comunión con Dios en el momento de mayor dolor. Eso es algo que entendían ellos. Así que también mostraban otra cosa al pueblo: que Dios es digno de honra y que ellos están dispuestos a seguir sirviéndole a pesar de que pues Dios ha hecho un juicio sobre ellos, porque reconocen que Dios tiene la razón, que Dios es justo sobre todas las cosas, pero también entienden que tienen un Dios amoroso que está a su favor, ¿no? Entonces, ¿de esto qué podemos aprender, familia? Bueno, podemos aprender al menos unas 6 cosas aquí de esto. Número 1, no debemos ofrecer fuegos extraños, ¿no? ¿Qué es un fuego extraño? Por si queda a lo mejor un poco más así como difuso. Un fuego extraño pueden ser al menos 5 cosas de lo que hemos leído en este texto en nuestras vidas. Fuego extraño puede ser hacer cosas para Dios que no nos ha mandado a hacer. Atribuirnos una tarea o un rol o una función que Dios no nos otorgó, pensando que nosotros sí podemos hacerlo, como los hijos de Nadab, como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿verdad? Eso podría ser fuego extraño. A mí me llama mucho la atención de este punto, porque de repente muchas personas se levantan siendo pastores, por ejemplo, y cosa que es un llamado de Dios, no es que uno pueda levantarse a uno mismo, sino que es un llamado de Dios. Pero a mí me asombra cómo cualquier persona dice: no, yo no estoy de acuerdo, pum, pongo a mi iglesia, se acabó. Órale, o sea, ¿en serio puedes hacer eso? Eso es fuego extraño. También, así como eso, hay muchos ejemplos que podemos hacer dar acerca de este tipo de cosas. No solamente en la iglesia, sino en tu trabajo. De repente te dieron una tarea o un rol, pero tú hiciste algo que no te correspondía, sino que le correspondía a alguien que es jefe tuyo, quizá. No pediste permiso para hacer algo y lo hiciste y tomaste esa autoridad para hacerlo. O como hijos luego somos dados, por ejemplo, a tomar la autoridad de los papás, ¿no? Y de repente ya el hijo mayor es el que manda aquí, porque pues es el hijo mayor, ¿no? Y puede tener autoridad sobre sus otros hermanos. ¿En serio? E incluso a veces pensamos que los hijos mayores podemos incluso gobernar sobre nuestros papás. ¿Neta? Esos son fuegos extraños. Y así podemos irnos con muchos ejemplos, ¿verdad? Ahora, fuego extraño también puede ser hacer cosas para Dios, pero de la forma incorrecta. Porque a veces decimos: sí, estoy haciendo las cosas para Dios, estoy sirviendo a Dios. Ajá, pero fíjate cómo lo estás haciendo. La carrera que estás llevando para llegar a esa meta. Uno podría decir, pues, el fin justifica los medios, pero error. En la Biblia, el fin no justifica los medios. A Dios sí le importa la forma. O sea, es importante que obedezcas. Y es importante que yo obedezca. Pero para Dios es muy importante la forma en cómo lo estamos haciendo. Una de las cosas que me he puesto a meditar últimamente mucho es eso.
hey, realmente no tenemos tantas cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces deberíamos estar muy atentos a la forma en cómo las estamos haciendo. A veces es, Dios me encargó a mi familia, ok, pues ya traje, déjame decirlo así bien coloquial, vieja, ya traje aquí todo pues aquí para la despensa, chamacos, ya traje sus útiles escolares, bueno, yo ya cumplí. Ok, sí está bien el sustento, traer sustento es algo que creo que todos tenemos que hacer, pero ¿de qué manera lo estoy trayendo? ¿Me explico? ¿Con qué actitud? ¿Con qué motivaciones? O sea, ¿cómo lo estoy haciendo? Aparte luego es como, traje el sustento, pero, ajá, ¿y de dónde sacaste el sustento si no tienes trabajo? A ver, ¿cómo le hiciste? A ver, explícame, ¿no? Igual así, ¿no? Obedecimos. No, pues yo sí obedecí, ¿no? Y por ejemplo, yo ya entregué el trabajo. Pues sí, pero ¿con qué recursos y de qué forma? ¿No? Oye, yo ya declaré mis impuestos. Pues sí, pero ¿sí los pagaste? Porque pues igual los declaramos sin pagarlos, porque luego hay como de estas estrategias económicas, ¿verdad? Que suenan bien bonito la palabra estrategia, ¿no? Una estrategia económica. Ajá, sí, una estrategia. Y así, familia, somos bien hábiles. Pensamos que podemos obedecer a nuestra manera y no es así. Fuego extraño es hacer las cosas a mi manera, de la forma incorrecta. Sí, hice lo que Dios me pidió, pero a mi manera. Como Frank Sinatra, ¿no? My way, ¿no? Bueno, obedecer, pero a mi manera y no de la forma como Dios lo manda en su palabra. Y eso entonces implica algo. Si quiero obedecerlo, ahí está la palabra. ¿Ah? La palabra de Dios me indica exactamente qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. ¿Cómo es que a Dios le gustaría que yo hiciera eso? Ahora, cuando lo que nos motiva para adorarle es el fuego de un motivo carnal que nos consume por dentro y no el hecho de que Dios o Jesús sean honrados, ese es un fuego extraño. O sea, yo puedo estar aquí en la iglesia, oh, Cristo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y derramándome lágrimas acá así, pero lo hago para que todos me vean. ¿Me explico? Fuego extraño. Eso es, tal cual. O de repente empiezo a hacer cosas para Dios y es como, pues, o sea, parece ser que soy un buen cristiano, ¿no? Pero en realidad lo que quiero es ganarme el afecto y la aprobación de las personas. Fuegos extraños, familia. Es un fuego, es un deseo que corroe dentro de mi interior. O es que quiero que me vean para que me pongan en el servicio, o no sé, o sea, puede ser cualquier tipo de deseo personal, pecaminoso, carnal que me está consumiendo por dentro. O por celos, ¿no? Porque ¿por qué a mí no me pusieron y sí pusieron a aquel? ¿No? Por celos o por orgullo, yo puedo hacerlo. O por, no sé, lo que sea. Cualquier deseo dentro de mi corazón. Entonces, qué importante. Y último punto de qué es fuego extraño. Traspasar la línea entre él y yo, pensando que somos iguales, ¿no? Eso es un fuego extraño. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en esto cuando te digo esto. De repente hay muchos que, sí, sí es cierto, Jesús nos llama amigos, pero nosotros luego nos pasamos de confianzudos. Empezamos a llamar a Jesús de una manera como si fuera, no sé, nuestro cuate de la esquina. Y sí es cierto que tenemos una amistad con Jesús, pero hay una gran diferencia, ¿no? Incluso hasta algunos le faltan el respeto a Dios, diciendo, pues es que es mi cuate. No, o sea, eso es traspasar la línea, ¿no? Eso es un fuego extraño, es adorar a Dios a tu manera. Eso no es algo que a Dios le agrada. Ahora, no debemos pensar que hacer las cosas así es agradable a nuestro Dios. Por más que sea una gran ofrenda de olor grato, para Dios es un olor apestoso, pestilente, desagradable e incluso un insulto. Y lo tenemos que entender así, ¿no? Otro punto que aprendemos de esto. Obedecer realmente entonces es hacer las cosas que Él nos manda de la forma en la que Él nos manda a hacerlas. ¿Vale? Y esto te decía, está en su palabra. Es la única forma bíblica de adorarlo. La única forma bíblica de adorarlo es obedeciéndolo a su manera. Pregúntate entonces, ¿qué te ha mandado Dios? ¿Qué te ha encomendado Dios?
lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo. ¿De acuerdo a lo que la palabra de Dios te enseña o de acuerdo a lo que tú piensas? ¿Cómo nos excusamos en esto, no? No, si yo sí adoro a Dios, pues ¿por qué no vienes a la iglesia? Ah, porque yo lo hago a mi manera, ¿no? Ajá, ¿y por qué no tienes un pastor? Ah, porque yo vivo mi vida a mi manera. ¿En serio? ¿Esa es la forma de cómo agradas a Dios? ¿En serio eso es lo que a Dios le agrada? ¿No será que tú piensas que es un olor fragante cuando realmente es un olor desagradable a Dios? Piénsalo. Adorar a Dios a nuestra manera es lo más antibíblico que puede haber. Es algo digno de juicio. ¿Te das cuenta? Ahora, otra cosa. Dios nos ha santificado, pero nosotros también tenemos que santificar a Dios en nuestro corazón. Primera de Pedro 3:15. Es decir, debemos reconocer, o sea, Él nos ha apartado para Él, pero ahora nosotros debemos reconocer que Él es santo, santo, santo. Él es lo más importante y lo primero en nuestra vida y debemos reconocer eso más que cualquier cosa, incluso que nuestros hijos. Primero Dios. Primero Dios, o sea, así de sencillo, primero Dios. Y eso debe ser algo que debemos decidir en nuestro corazón, debemos santificarlo en nuestro corazón. Debemos apartarlo para nosotros como lo más importante. Otra cosa, cualquier cosa que haya en mí que se oponga a la santidad de Dios, como los cadáveres de estos dos jovencitos, debe ser echado fuera de nuestras vidas. No podemos permitir ninguna cosa que se quiera oponer a la santidad de Dios en mi vida. Otra cosa, es difícil ver cuando alguien cae como Nadab y Abiú. O sea, es bien duro cuando ver a un Nadab o a un Abiú pecando y cosechando las consecuencias de sus propios pecados. Y si es algo que nos debe doler, por supuesto, sería antihumano y anticristiano no tener un dolor. Pero algo que yo veo aquí con Aarón y Moisés es que sobre todo él quiere que a quien reconozcamos primero sea Dios. Ajá. Que lo que más nos importa sea precisamente que el nombre de Dios sea honrado. O sea, a lo mejor mis hijos fallaran, ¿no? Seguramente mis hijos van a fallar, ¿no? Y todos fallamos, pero mi punto más importante no deben ser ellos. Yo los amo a mis hijos, yo quisiera que no les pasara nada, como tú, ¿verdad? Pero van a fallar. ¿Pero qué tengo que hacer? Primero Dios. Primero Dios. Y debe ser una decisión que debo de entender. Y a veces Dios les permite cosas un poco difíciles a nuestros hijos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo tengo que pensar? Dios es justo. Digo, esas palabras creo que son fáciles de decir, la verdad, pero no creo que sean tan fáciles de asimilar. Debemos orarlas para que Dios nos ayude a entenderlas poco a poco, ¿verdad? Pero Dios es justo, ¿no? Y también debo de entenderlo a la luz de esta otra parte. También Dios nos ama. Y si Dios está permitiendo un castigo, una disciplina a mis hijos, debo entenderlo así. Es por amor. A ellos y por amor a mí y por amor a toda su iglesia. Es por amor. ¿Ok? Entonces algo bueno ha de sacar de todas estas cosas, ¿no? El Señor. Otra cosa, la misma presencia de Dios que consumió a Nadab y Abiú muere en nosotros los que creemos en Jesús a través del Espíritu Santo. Lo vemos en Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. También lo vemos en Hechos. Pero sobre todo en Hechos, este poder puede estar sobre nosotros, no solamente dentro de nosotros, sino sobre nosotros, el Espíritu Santo. Como el día del Pentecostés, ¿no? Donde la misma, ¿te acuerdas que todos los cristianos tenían como una llama de fuego? No era nada más una lengua de fuego, era la presencia de Dios sobre su iglesia. ¿Pero qué me ayuda a entender esto? Que la presencia consumidora del Señor no está fuera, sino dentro de nosotros y sobre nosotros los cristianos. Por lo que entonces debemos, de este lado del Nuevo Testamento, con mucha más razón, debemos conducirnos en el temor de Dios. Porque si cuando el fuego estaba fuera y los consumió, ahora nosotros que tenemos al Espíritu dentro y sobre nosotros, eso es algo muy importante que tenemos que entender. No va a salir fuego de afuera, va a salir de adentro, brother.
Y tenemos que tener mucho cuidado porque, en serio, con mayor razón deberíamos de tener temor de Dios en todas las cosas. ¿Cómo las hacemos? Porque Él habita dentro de nosotros. Y si hiciéramos algo que le desagradara sobremanera, ¿tú crees que no podría pasar eso en nuestras vidas? ¿Tú crees que no podría disciplinarnos Dios así en nuestras vidas? Yo digo que sí. ¿Por qué? Hechos 5, Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Quisieron adorar a Dios, pero ellos quisieron adorarlo con motivaciones carnales de reconocimiento personal y no por el vivo deseo de que Jesús fuera honrado. ¿Y qué pasó con ellos? Cayeron muertos, Ananías y su esposa. ¿Sabes? El Espíritu de Dios no permitió que ellos continuaran más adelante. Y esto fue una gran advertencia para la iglesia, como diciendo, date cuenta, tú y yo tenemos mucha más responsabilidad que incluso Nadab y Abiú. Y también somos sacerdotes. Entonces es tan importante entender el temor de Dios para nuestras vidas. Debemos de conducirnos con temor de Dios, ¿verdad? No caemos consumidos ni muertos, Josué. Pues yo ya, pues la verdad es que no ha pasado nada. Ajá, pero es por gracia. Porque Jesús pagó nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? Por gracia. Porque el sacrificio de Jesús ya cubrió nuestros fuegos raros y extraños. Pero esa misma gracia nos debe enseñar a temer a Dios, de que no nos ha consumido. Aquí seguimos, por eso debemos con más razón no atrevernos a insultarlo. Bueno, entonces es lo que nos enseña toda esa primera sección y vamos a continuar en el verso número 8. Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Itamar sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Del verso 8 al 15 vemos las instrucciones a Aarón y a sus hijos. Es interesante porque acaban de morir los hijos de Aarón, ¿no? Y lo primero que hace es Dios hablando a su vida. Es algo muy, dentro de todo el caos y la tragedia que estamos leyendo, es algo que Dios me deja ver que lo ama y que tiene cuidado de él. O sea, yo creo que cuando estuviera yo en cualquier problema muy grande, a lo mejor el consuelo de cualquier persona podría ser como, qué lindo, está chidísimo, pero eso no me va a quitar el dolor en mi corazón. Yo las cosas que anhelaría cuando sucedieran momentos difíciles sería, solamente una cosa quiero, Dios, escuchar tu voz. O sea, en verdad que tú me hables y me consueles. No, para mí, yo estaría contento con el hecho de que tú me hablaras y que yo supiera que tú estás conmigo. Con eso, basta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué mejor manera de consolar a Aarón, que viene con Aarón y le habla? No solamente Moisés, Dios mismo viene con Aarón y lo consuela y le habla. Y es maravilloso porque esto es lo que yo creo mantuvo de pie a Aarón. ¿Ah? Dios te ama. Dios, si sigues oyendo su voz es porque te ama. Y esa es de las mejores maneras en cómo nos puede llegar a consolar también a nosotros. Pero le habla para volver a reiterarle las instrucciones, porque somos dados a olvidar instrucciones. Nos equivocamos y es como, ¿qué estuvo mal? Ok, ahí va de nuevo, ¿no? Segunda toma, ¿no? Y te vuelve a recordar todas las cosas. Así es Dios con nosotros, ¿no? Nos equivocamos muchas veces y viene y, a ver, siéntate, vamos otra vez a platicar, ¿no? Vamos a hacer paso 1, paso 2, paso 3, dale, otra vez, ¿no? Entonces,
Qué increíble, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Toda la escritura es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, con su palabra Dios nos vuelve otra vez a hablar, a recordar las cosas que habíamos olvidado, a mostrarnos lo que estuvo mal, a corregirnos y a volver otra vez a instruirnos cómo debemos hacer de nuevo las cosas. ¿Qué tengo que hacer cuando me equivoco? ¿Qué tengo que hacer cuando ofrezco un fuego extraño? La palabra de Dios. Escuchar la voz de Dios otra vez, que me va a instruir cómo tengo que hacer las cosas. ¿Ah? Eso es lo que tengo que hacer, venir a la palabra. No atormentarme, no autoflagelarme, no castigarme, no darme de cocolazos, ¿no? Tengo que venir a mi Dios, escuchar su voz. Él no me va a dar un cocolazo, ¿no? Luego lo decimos, ¿no? Es que me llovieron los cocolazos celestiales, ¿no? Pero la realidad es una expresión. Pero Dios es tan amoroso que tú sabes cómo nos trata. Si yo pudiera ver a lo mejor a Jesús, yo me imagino que lo que él haría en vez de dar un cocolazo, yo me estoy dando de cocolazo, yo creo que él me agarraría mi mano y me la pondría y me diría, tranquilo, Josué, o sea, aquí estoy, vamos a volver a hacerlo otra vez. Y también veo en esto que Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Porque no es como que falla uno y, oye, ¿ya la regaste? No, ¿sabes qué? Salte del campamento, ¿no? La verdad es que no. Dios viene una y otra vez para restaurarnos a la función a la cual nos puso. Eso es lo que Dios quiere. No quiere condenarnos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, de hecho. Nos quiere restaurar a la función para la cual Él nos puso en la iglesia, para la cual Él nos escogió como hijos suyos. ¿Va? Ahora, otra cosa también está interesante aquí. Probablemente Nadab y Abiú pecaron porque no pudieron distinguir lo malo que estaban haciendo. Por tanto, Dios les mandó a hacer algo para que tuvieran mayor discernimiento. ¿Qué les dijo? No beban vino ni sidra cuando entren a ofrecer sacrificios y servirme en el tabernáculo. Qué interesante, ¿verdad? Porque probablemente entonces el alcohol fue lo que les hizo no entender lo que era puro de lo que era profano. Por eso a lo mejor se les hizo fácil agarrar cualquier incienso y no el que Dios decía, etcétera, etcétera, etcétera. Pues qué importante, ¿no? Para que no la regara de nuevo, tenía que dejar esas cosas. Ajá. Ahora, también tenía la otra tarea para la cual era importante mantenerse bien alerta y sobrio, enseñar al pueblo todos los estatutos que Jehová les había mandado. Él no podía tener la capacidad de enseñar si no estaba totalmente sobrio, ¿no? Tenía que estar bien para poder enseñar a los demás. Él tenía que tener la capacidad de razonar bien, de tener un juicio sano, para poder llevar a otros a tener un juicio sano. Si yo tengo un juicio enfermo, voy a llevar a todos a la ruina. Es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué aprendo de esto? Aprendo que discernir el bien del mal es muy importante como sacerdotes del Señor, ¿verdad? Es muy importante. Porque eso no solamente nos guarda de ofrecer fuegos extraños, sino que eso también, el discernir el bien del mal, según la palabra de Dios, Hebreos, le hace Hebreos, ¿no? Nos capacita, nos hace crecer, nos vuelve discípulos y nos capacita para hacer discípulos. Por lo tanto, lo que yo te puedo aconsejar de esto es, aléjate de todo aquello que te puede quitar el discernimiento en tu vida. Hay muchas cosas que te pueden quitar el discernimiento, entontecernos, por así decirlo. El vino es una de esas cosas, ¿no? La palabra sidra significa fermentos, ¿no? No quiero decir que esté mal tomar fermentos. Lo que quiero decir es que probablemente ellos estaban alcoholizados por los fermentos. Ajá. Y pues sí, una persona en ese estado, yo lo he hecho, o sea, no siendo cristiano, ¿no? Pero me refiero, pues cuando no conocía a Cristo era lo de cada fin de semana, ¿no? La borrachera con todos los amigos. Y yo sé exactamente qué significa estar bien borracho. No piensas nada, dice unas puras incoherencias, insensateces, ¿verdad? Pues sí, uno no puede tener un discernimiento de lo bueno y lo malo.
Entonces necesitamos alejarnos, así como de eso, puede ser, es un ejemplo, pero hay muchas cosas que nos pueden llegar a distraer o como no identificar lo bueno de lo malo. Y una de las cosas que el día de hoy yo veo peligrosas es el adoctrinamiento a través de las redes sociales. O sea, no te creas todo lo que te dan en las redes sociales, porque eso te puede quitar tu discernimiento. ¿Qué es lo que tienes que estar bien filoso? Pues indagar la palabra de Dios de manera que cuando leas o veas algo digas, puras mentiras que eso que me están diciendo las redes sociales es puro truco, porque no es cierto, la palabra dice esto. Entonces, la palabra de Dios nos da discernimientos, familia. Pero también hemos leído en Hebreos, ¿no?, que el discernimiento viene por la práctica, a fuerza de la práctica de la palabra de Dios. Conocerla y practicarla, ¿no? Bueno, muy bien. Pero también creo que es algo bueno hablar de esto, familia. Ningún ministro puede servir al Señor bajo los efectos del alcohol. Es algo que como semilla tenemos más que claro. Más que archi recontra, así, no te lo firmo. No se puede. No se puede. Y el día que veas a alguien alcoholizado en el púlpito, salte de ahí. O sea, ¿cómo puedes creerle a una persona que está bajo los efectos del alcohol que no puede discernir el bien del mal? No tienes que estar ahí, ¿no? Y esa persona no tiene que estar ahí enseñando tampoco, ¿verdad? Ahora, otra cosa también importante es que de lo que sí tenemos que ser llenos es del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu. Porque el Espíritu nos enseña todas las cosas, nos recuerda todo lo que Jesús nos ha enseñado, ¿no? Así que eso sí me va a dar discernimiento, el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu de Dios. Bueno, Moisés habló con Aarón, le recuerda que tenía que comer las ofrendas de cereales también, ahí en el del verso 12 al 15, ¿no?, que tenía que comerlas en el lugar santo, y la ofrenda mecida y la espaldilla derecha podía comerse fuera de ese lugar santo, pero siempre y cuando se comiera en un lugar limpio ceremonialmente, ¿no? Entonces, esto hablaba de la comunión, ¿no? No solamente Dios quería que Aarón siguiera sirviéndole, sino quería estar con Aarón. La comida representaba eso, lo hemos visto ya, la comunión. Me encanta eso porque Dios quería que Aarón estuviera cerca de él. Es como, yo sé que duele, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil de procesar y todo eso, te quiero aquí conmigo. No quiero que te alejes, porque si te vas a morir. Entonces, separados de Cristo nada podemos hacer, familia. El lugar más seguro para estar en medio de las aflicciones es aquí. Es con Cristo en tu casa, en la oración, en la palabra. Es la manera más segura. Y es lo que también Dios anhela, tener contigo, comunión. Bueno. Si habría, y también una cosa importante, dice que la tenían que comer sin levadura, ¿verdad? Entonces, qué importante, porque si hay pecado en nuestras vidas, ¿podríamos serle agradables a Dios? Nah, no podemos serle agradables. Tenemos que despojarnos de toda levadura, por muy pequeña que sea, porque poco levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Y bueno, el último, 16 al 20, terminemos. Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa. La dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Se refiere a Nadab y Abiú, ellos ya lo habían hecho. Pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. ¿Qué está diciendo al final? Aarón y sus hijos no habían comido la parte del sacrificio por el pecado que le correspondía a los sacerdotes. Por eso Moisés preguntó qué había pasado con ese sacrificio, con el macho cabrío. Pero se molestó con ellos, pero Aarón da una respuesta. Según el pastor David Gusick, es la siguiente propuesta. No se lo comieron porque probablemente estaban siguiendo el ejemplo de su padre. Y Aarón explicó a Moisés la razón que no comió porque estaba llorando por la muerte de sus hijos. Algunos comentan que se le prohibió desaliñarse, se le prohibió expresar su dolor a través de alguna rasgadura de vestiduras.
pero no se le prohibió ayunar. Eso es lo que comentan algunos. Y lo que estaba haciendo era ayunando después de la muerte de sus hijos, lo cual le era permitido. Y Moisés por eso quedó satisfecho. Sea cual sea la razón, yo lo que entiendo es que, ¿sabes? Imagínate, ponte los zapatos de Aarón. Está comiendo de un sacrificio que ha pagado sus pecados. O sea, él al comerlo estaba reconociendo que ese animal había muerto por él para que él estuviera vivo. Y eso no le era fácil a Aarón. Pensar que sus hijos habían muerto por su pecado, pero él, aún siendo pecador, estaba delante de Dios y estaba vivo gracias al sacrificio del macho cabrío que estaba ahí enfrente. Digamos así, si él se sabía igual o peor que sus hijos y no se sentía digno de comer algo así. Yo tampoco comería, la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo has castigado a otros y a mí me tienes aquí? O sea, ¿de qué hablas, Dios? ¿No? Y yo creo que quiero terminar con esto. Ninguno de nosotros somos mejores que otros. Todos somos iguales de pecadores. Y nos asombra la idea de que estemos aquí gracias al sacrificio de Cristo. Aunque no somos dignos de hacerlo, Dios quiere que aceptemos ese sacrificio hecho por nosotros. Y le demos gracias a Dios. ¿Oramos por eso? Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Como siempre, queremos reconocerte entre nosotros. Queremos darte gracias por lo que nos has hablado. Y, Señor, perdónanos la cantidad de veces que quizá hemos cometido esta ofensa contra ti, Señor. Te rogamos tu perdón, te rogamos que tú nos limpies de nuestras maldades y nos enseñes a entender tu santidad, que tú eres lo más importante, Señor. Y ayúdanos a ofrecerte solamente una obediencia que sea pura para ti, Señor, de la forma en cómo tú nos has enseñado para tu gloria, Señor. Ayúdanos a apreciar esto, a apreciar las formas en que debemos adorarte y adorarte de esa forma, Señor. Para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.